y Mac Radio presenta Contrafuego, el momento para reflexionar y compartir entre chicas. Sexualidad, música, relaciones en el ciberespacio, economía, arte, derechos humanos y mucho de braille. Cada viernes en 15 a las 9 a.m. solo por el 106.1 FM. En Contrafuego, tus feministas de confianza. Cuando las cabezas de las mujeres se juntan alrededor del fuego. Simone Seija Paseiro. Alguien me dijo que no es casual, que desde siempre las elegimos, que las encontramos en el camino de la vida, nos reconocemos y sabemos que en algún lugar de la historia de los mundos fuimos del mismo clan. Pasan las décadas y al volver a recorrer los ríos, esos cauces, tengo muy presentes las cualidades que las trajeron a mi tierra personal. Valientes, reidoras y con labia, capaces de pasar horas enteras escuchando, muriéndose de risa, consolando, arquitectas de sueños, hacedoras de planes, ingenieras de la cocina, cantautoras de canciones de cuna. Cuando las cabezas de las mujeres se juntan alrededor de un fuego, nacen fuerzas, crecen magias, arden brasas que gozan, festejan, curan, recomponen, inventan, crean, unen, desunen, entierran, dan vida, rezongan, se conduele. Ese fuego puede ser la mesa de un bar, las idas para afuera en vacaciones, el patio de un colegio, el galpón donde jugábamos en la infancia, el living de una casa, el corredor de una facultad, un mar en el parque, la señal de alarma de que alguna nos necesita o ese tesoro incalculable que son las quedadas a dormir en la casa de las otras, las de adolescentes después de un baile o para preparar un examen o para cerrar una noche de cine, las de venite el sábado porque no hay nada mejor que hacer en el mundo que escuchar música y hablar y hablar y hablar hasta cansarse, las de adultas, a veces para vacilar en nuestras almas, a una con desesperanza en los ojos. Entonces nos desdoblamos en abrazos, en mimos, en palabras, para recordarle que siempre hay un mañana. A veces para compartir, departir, construir, sin excusas, solo por las meras ganas. El futuro en un tiempo no existía. Cualquiera mayor de 25 era de una vejez no imaginada. Sin embargo, detrás de cada una de nosotras, nuestros ojos cambiamos, crecimos, nos dolimos, parimos hijos, enterramos muertos, amamos, fuimos y somos amadas, dejamos y nos dejaron, nos enojamos para toda la vida, para descubrir que toda la vida es mucho y que no valía la pena. Cuidamos y en el mejor de los casos nos dejamos cuidar, nos casamos, nos juntamos, nos divorciamos o no. Creímos morirnos muchas veces y encontramos en algún lugar la fuerza de seguir. Bailamos con un hombre, pero la danza más lograda la hicimos para nuestros hijos al enseñarles a caminar. Pasamos noches en blanco, noches en negro, noches en rojo, noches de luz y de sombra, noches de miles de estrellas y noches desangeladas. Hicimos el amor y cuando correspondió, también la guerra. Nos entregamos, nos protegimos. De abril 1937. En Chile nace Julieta Kirkwood, socióloga y teórica feminista, que fue una de las figuras más influyentes en la génesis y el desarrollo del feminismo moderno chileno. Trabajó por la recuperación de la historia de las mujeres e investigó sobre la participación femenina en la política. Sus aportes a la teoría feminista influyeron a las feministas de otros países en América Latina. Durante la dictadura militar, participó en acciones de protesta y se involucró con organizaciones de derechos humanos. Llegado 1979, se une al grupo fundador del Círculo de Estudios de la Mujer, que posteriormente daría paso a la creación de la Casa de la Mujer, llamada La Morada, donde Julieta tuvo un desempeño de un papel de liderazgo, proponiendo la formación del movimiento feminista chileno bajo el lema Democracia en el país y en la casa. Les recordamos que nos pueden encontrar en Spotify y YouTube, también en Facebook como Radio Violeta o como Colectivo Aquelarre y en Instagram como Contrafuego 24. Y recuerden que siempre emitimos cada viernes en 15 a las 9 de la mañana solo en el 106.1 FM O en violetaradio.org. Pero por hoy un nuevo sol, nueva soy. Hola, muy buenos días a ti que nos estás escuchando, ya sea en tu casa, en tu oficina, de camino en el transporte público. Estamos muy felices de estar aquí y que nos permitas acompañarte esta mañana o si nos escuchas a través de alguna de nuestras otras plataformas, que nos permitas acompañarte en el momento en el que sea que nos estés escuchando. Bienvenida, bienvenida a Contrafuego, tu programa feminista de confianza. Me presento, mi nombre es Sonia Alejandra y seré una de tus conductoras. Aquí me acompaña mi amiga Jos. Este es nuestro primer programa
programa estamos muy emocionadas aquí desde Contrafuego porque pues es algo que se viene gestando ya como más de un año, ¿no? Sí, un espacio de diálogo y reflexión de mujeres y para mujeres. Y con mucho de braille, como Y nos con gusta. mucho de braille. Pues el primer programa justamente queremos hablar sobre las colectividades feministas. Es un programa que, como veníamos hablando, se lo queremos dedicar con muchísimo cariño, con todo nuestro corazón a Colectivo Aquelarre particularmente, porque si no han tenido la mano metida en esto, ¿cómo no? Pues efectivamente han sido personas que nos han dado como muchísimas bases para empezar con nuestros propios proyectos, pero de eso les vamos a hablar a lo largo de este programa. Dime, Jos, ¿cómo te sientes hoy? Muy bien, muy emocionada por este programa, el primer programa. Jalapa para el mundo. Sí. Sí, efectivamente, porque aparte este es un proyecto que se está transmitiendo a nivel nacional. Muchísimas gracias también a nuestras amigas de CIMAC Radio que nos abrieron el espacio también con las capacitaciones, con los medios. Un abrazo enorme para ellas, si nos están escuchando. Pues bueno, vamos a empezar con el programa de hoy. Vamos a hablar sobre los colectivos, sobre la importancia que tiene para el feminismo desde este posicionamiento político. Vamos a hacer un programa especial porque es dedicado a nuestras amigas de Aquelarre. Nos acompaña nuestra locutora, compañera, editora técnica y amiga Sonia. Es integrante del colectivo Aquelarre, ya tiene una trayectoria de ¿cuántos años, Sonia? A ver si 2017, 18, 19, 20, 21, casi 6 años más o menos. Bueno, tiene una trayectoria de 6 años en Aquelarre, entonces nos va a contar más sobre este colectivo, cómo se ha formado, qué es lo que a ella le ha aportado, cuáles han sido los retos que han enfrentado juntas. Pues sí, efectivamente, como ya les comentaba mi amiga Jos, pues somos parte de Colectivo Aquelarre porque ese también es un proyecto pues vinculado con el trabajo a partir de los ejes con los que se han estado trabajando. Y pues hay una historia personal ahí a través de porque este proyecto de Contrafuego también es bien importante para mí porque cuando empecé como a juntarme con ellas, yo las conocí por este proyecto de Antiprincesas, en donde se trata de acercar pues cuestiones de feminismo como autoestima, autocuidado, sexualidad, todo lo que, todo tu cúbole con el feminismo en una semana de puro tallercito dedicado a niñas y adolescentes. Entonces pues yo las conozco a través de esto en el 2017 y para febrero del 2018 la maestra Jacqueline Estrada, a la cual adoro muchísimo, me invita a un programa de radio aquí justamente también en Radio B, Radio B, muchísimas gracias, también agradecimientos especiales por el acceso a las instalaciones. Me invitan aquí a una entrevista sobre amor romántico y pues la verdad es que me encantó me encantó estar hablando wiri wiri enfrente del micrófono y pues a partir de eso se vinieron más entrevistas que me ayudaron a consolidar muchísimo como la voz, el habla enfrente de más personas, a consolidar ideas, a concretar acciones, a meterme como en más temáticas que de lo que requería pues tener la voz en medios de comunicación, ¿no? Y eso fue creciendo, ya eventualmente pues se fueron desarrollando otros proyectos, otras ideas que igual involucraban la radio, entonces pues tiene como un lugar muy especial en mi corazoncito el que ahora estar de este lado de la producción en un programa. Claro, sí. Y que sea a partir de pues desde Aquelarre y desde el feminismo también, ¿no? Como que y narrando todas estas vivencias, ¿no? También de Aquelarre. Sí. Y un programa de Aquelarre y para Aquelarre. Porque aquí traemos toda la perspectiva de brujitas, ¿no? Brujitas millennials. Pero sí, pues efectivamente uno de los proyectos, de los ejes de los proyectos que trae Colectivo Aquelarre es el dar las herramientas a las jóvenes para empoderarlas en el propio uso de su voz. Por ejemplo, pues contamos con herramientas, con instrumentos como proyectores, bocinas, capacitaciones, en donde las chicas se pueden acercar para desarrollar su proyecto, que dicen, no, pues es que yo quiero dar un taller sobre huertos urbanos, yo quiero dar un taller sobre alimentación sustentable. Entonces lo que hacemos es buscarles un espacio, abrirles la difusión para que ellas puedan compartir su conocimiento. Aquelarre, pues como el nombre lo dice, nace a partir de la conjunción, de la unión, de la congregación de estas mujeres que pues en otro tiempo hubieran sido quemadas por brujas, pero hay que resignificar esta cuestión sobre lo que significa que mujeres se junten en una tertulia para hablar de algo que no sea hombres y sus relaciones. Sí, o sea, está muy chido el chisme, pero
lo que hablábamos la otra vez, ¿no? De cuál es la lectura política que le damos a que cuando nos juntamos con amigas siempre terminamos hablando que del novio, que si del ligue, que si no, es que me hizo esto. Y porque eso sí nos habla de nuestras prioridades como mujeres a un nivel social. Ahí es donde se manifiesta el patriarcado en cuanto a las temáticas de las tertulias, y pues Colectivo Aquelarre posicionando esta cuestión desde el feminismo, de si vamos a hablar de vatos, lo vamos a hacer sobre pues la perspectiva del amor romántico, por ejemplo, o sobre la interrupción legal del embarazo, que también Aquelarre tiene toda una trayectoria sobre eso, porque participó en pues lamentablemente en las dos solicitudes para alerta por violencia de género por agravio comparado. Ya tenemos 2 aquí en el estado de Veracruz, desde donde se emite este programa, y vamos para la tercera, lamentablemente, pero pues es un proceso de bastante empuje de varios colectivos, porque pues como dicen, ¿no? Lo personal es político también, así que el hecho de tener estos espacios aquí que nos permitan este intercambio de ideas, pues nos abre bastante las posibilidades para identificar las problemáticas que nos convergen, no solamente como mujeres, sino también como mujeres del siglo XXI, porque no van a ser las mismas que nos interpelaban como hace 20 años tan siquiera. Sí, es muy interesante esto que mencionas, y creo que también es parte del contenido que se dan en los talleres antiprincesas, como estas cuestiones, ¿no? De amor romántico, de... Pues sí, como generar nuevas reflexiones con las amigas y las comadres y los temas que cotidianamente estamos pues dialogando, reflexionando, tener herramientas con que fundamentarlo y hacerlo de una forma más crítica. Totalmente. Esto es bien importante en cuanto a la identificación de problemáticas. Bueno, ahorita ya que andamos con el tema de la tesis, que también las referencias de las investigaciones de las amigas y compañeras feministas que se conocen a través del trabajo en colectivo son una herramienta maravillosa, pero pues haciendo toda esta escarbación, todo este desentierro a través de la genealogía feminista, pues que nos han heredado no solamente Aquelarre, sino varios colectivos. Una de las conclusiones a las que se llegaban era principalmente la necesidad política de las mujeres de reunirse y organizarse, porque pues ese es uno de los principios, de los pilares fundamentales del feminismo, ¿no? El primero es como la conciencia del ser mujer, de la experiencia de ser mujer, y la otra es el organizarse para identificar las violencias, pero para accionar en función de disminuirlas lo más posible, si no es que eliminarlas. Entonces, pues, ¿cómo voy a saber que lo que a mí me está pasando, lo que a mí me interpela, es un problema si no tengo como el acceso a la experiencia de otra chica como ser mujer? Y esto es algo bien bonito porque, pues, hablando de los círculos de Aquelarre, que fue una de las, hablando de sus orígenes como colectiva, pues se da a partir de chicas que se conocen en la universidad y empiezan a hacer estos círculos de autoconciencia en donde intercambiaban ideas sobre pues estas temáticas que ya hemos ido abordando, y se dieron cuenta fueron construyendo una red tanto de soporte y de apoyo emocional como comunitaria, pero también en cuanto a la identificación de problemas. A partir de ahí se pueden rastrear muchas de las acciones afirmativas o directas que se han dado aquí en Jalapa referentes a cuestiones sobre violencia. Por ejemplo, que tenemos el Observatorio Universitario de Violencia contra las Mujeres, también aquí en la Universidad Veracruzana, pero que efectivamente nos da herramientas teóricas a partir de la antropología, porque aparte todas eran de humanidades. Sí, todo el combo. Todo el combo, sí. Y si nos están escuchando, pues saben de qué hablamos. Si nos están escuchando desde los lentes de las humanidades y las ciencias sociales, saben de qué hablamos. Totalmente, porque esa es otra cuestión que yo siento que coincidió mucho con lo de la creación del colectivo. Por ejemplo, está integrado por una socióloga, una antropóloga, una sexóloga que también es psicóloga, chicas que trabajan en freelance. Hay una diversidad de mujeres impresionante en Aquelarre, y aparte otras chicas que también se nos han estado incluyendo, que tienen un aporte maravilloso desde su visión de maternidades o sobre el ecofeminismo y la seguridad alimentaria, ¿no? Una cosa maravillosa. Sí, chicas muy lindas, muy movidas, muy trabajadoras. Pero Sonia, cuéntanos un poco, ¿cuáles son las principales
principales problemáticas que llegan a atender desde el colectivo Aquelarre? Pues diría que principalmente la falta de organización. O sea, estamos en... Es parte del juego del patriarcado, ¿sabes? Porque en esta cuestión de consigue dinero para sustentarte o consigue tu sustento económico, desarrolla tus proyectos personales como... Ahora sí que como persona antes que como mujer, de acuerdo a tus intereses, pues la vida se te pasa muy rápido y te consume un tiempo que, aparte por todas esas dificultades, ¿no? Interpeladas por el capitalismo, por un sistema de transporte urbano que no es muy eficiente, pues las distancias también se nos dificulta mucho en la organización, sobre todo la presencial, que creo que es algo que le pasa a muchísimos colectivos en México y que nos ha frenado un poco como movimiento, diría que incluso a nivel nacional, que tenemos muchos proyectos, pero como que nos hace falta volver a reunirnos todas para empujar parejo, aunque es impresionante porque de hecho incluso con estas carencias en cuanto a la estructura organizacional se han sacado proyectos muy muy chidos gracias al trabajo de muchísimas mujeres que aquí no da para mencionarlas porque nos quedamos como 10 horas más. Sí, me imagino. Pero sí, diría que en cuanto a las principales problemáticas que nos enfrentamos es como a la falta de organización tanto interna como externa. Pero aún con todas estas carencias y dificultades, Aquelarre tiene una trayectoria larga de trabajo en Jalapa. Y las chicas externas que se llegan a acercar con ustedes, como de diferentes edades y por situaciones, ¿qué crees que sea lo que más se atiende desde la casa Aquelarre? Pues en cuanto a situaciones de activismo político, pues estuvimos empujando fuertemente en cuanto a este proceso de despenalización del aborto aquí en Veracruz que se dio hasta antes del 2021 y pues todas las referencias que se dieron a las chicas que pues todavía no tenían como mucha confianza en los servicios de salud y que a partir de ahí desembocaron acciones en conjunción con este colectivo de abogadas con perspectiva de género que nos ayudaron a llevar un amparo colectivo contra el IMSS y el ISSSTE para garantizar, incluso después de que se supone que estaba despenalizado, el derecho al aborto. Entonces diría que sí, principalmente son acompañamientos de orden psicológico y jurídico. También contamos, bueno, en muchos lados de México sería cosa como que de cada persona revisara cuáles son los que se tienen en sus estados o en sus municipios, pero de los principales servicios que se ofrecen desde Aquelarre es la referencia hacia colectivos o asociaciones que pueden orientar de forma psicológica o jurídica de manera gratuita o con un precio bastante accesible porque pues sí es un gasto luego cuando atraviesas por cuestiones de violencia porque pues transitar por este camino hacia la redignificación de la justicia es bien cansado, o sea, entre los trámites, entre el desgaste mental de recuperarte de una situación así, entonces pues lo que se busca es prácticamente hacerles este camino lo más acompañado posible. Bien, un trabajo muy pesado también. Sí, porque esto que te mencionaba en cuanto hace falta posicionarnos como feministas y también por eso es importante como lo de los círculos de autoconciencia y el empezar a ubicarnos políticamente con otras mujeres o empezar a ver cuáles son nuestras ideas y hacia dónde podemos jalar, porque sabes que nos hace falta también cubrir esta área en el sector salud, nos hacen falta contactos de médicas feministas, nos hace falta seguir tejiendo redes porque pues México, Jalapa, ¿no? De por sí es enorme, entonces luego nos llegan casos también de chicas que buscan atención en cuanto a cuestiones de salud, que también sabemos que la investigación en cuanto a la salud de las mujeres tiene un sesgo científico bastante rezagado, ¿no? Sí. Por ejemplo, este estudio de las horas de sueño, de que las mujeres estamos cansadas crónicamente porque esta recomendación de las 7 horas de sueño fue hecha por científicos hombres. O con esto de que después de la vacuna del COVID, algunas mujeres experimentaban cambios en su ciclo menstrual, pues también son cosas que no se han estudiado y que algunas chicas, sobre todo las más jóvenes, pues se sienten más en confianza de tratar estos temas con una médica mujer. Entonces, pues nos falta mucho todavía como por cubrir esa parte, pero confío en que con organización y mucha comunicación se va a lograr. Claro, también se hace la invitación para las médicas que nos están escuchando, que quieran cubrir ese espacio. Hagan
hagan red, posicionándose como feministas, estoy segura de que las van a buscar, y no necesariamente con Aquelarre, aunque es una excelente, es mi primera recomendación. Que son bienvenidas. Sí, totalmente, porque pues volvemos a esto, ¿no? Del intercambio de ideas y de las redes de apoyo, porque no es como no se trata de que al unirse a un colectivo se trate como un servicio utilitarista que das hacia una causa, sino también algo de lo que poco se habla y que creo que es bueno que le demos un espacio en este programa, es de lo que el movimiento o de lo que el trabajar en equipo te da de vuelta, porque está muy chido como concretar proyectos y hacer alianzas, porque sí nos empujan hacia acciones directas y afirmativas que se traducen en cambios reales, por ejemplo las legislaturas, lo que pasa con el aborto, lo que pasó con la ley Olimpia, que fue un empuje de muchísimas mujeres a partir de trabajo organizado, pero como eso también irremediablemente te va... Dicen que la sororidad no hay que confundirla con amistad, y eso es cierto, de que no, porque es un posicionamiento político. Claro. Sin embargo, tampoco hay que negar que a partir de ciertas cuestiones a las que te vayas inmiscuyendo cuando hablas con otras mujeres, irremediablemente vas a conseguir amigas. Sí, sí, y más con actividades tan bonitas, donde todos le ponen corazón, donde se pone demasiado de por medio, es imposible no crear amistades y vínculos con mujeres tan maravillosas. Y desviándonos un poco del tema, ¿qué opinas de esta imagen que se ha viralizado en redes sociales? No le debo sororidad a ninguna mujer que me haya hecho daño. Esa es una pregunta muy buena. La voy a meditar tantito en lo que nos vamos con la música. Y vámonos con esto que es Histórica de Sara Heavy. Recordamos que nos pueden encontrar en Spotify y YouTube, también en Facebook como Radio Violeta o como Colectivo Aquelarre, y en Instagram como Contrafuego 24. Y recuerden que siempre emitimos cada viernes en 15 a las 9 de la mañana, solo en el 106.1 FM o en violetaradio.org. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71, 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Hola, buen día. Es un gusto para mí saludarles. Mi nombre es Jacqueline Estrada, integrante de Colectivo Aquelarre AC. En esta ocasión les quiero compartir acerca del trabajo que hemos realizado desde Colectivo Aquelarre, una organización de mujeres feministas que desde sus inicios ha tenido como punto fundamental el diálogo y la compartición de experiencias entre las que integramos la colectiva. Nuestra agrupación inició desde noviembre de 2010 aproximadamente. Nos reuníamos un grupo de mujeres a conversar temas que nos eran muy importantes, tales como el aborto, la sexualidad, el amor, los orgasmos, la vida en general, los movimientos sociales. Entonces ningún tema escapaba a nuestros intereses personales, y bueno, en ese compartir experiencias observamos también el interés político que había detrás de ello, y en este compartir experiencias de cada una de las integrantes de Aquelarre fuimos haciendo efectivo esta frase que es muy común, que seguramente hemos escuchado en las marchas feministas. La frase se refiere a que lo personal es político. Esto lo entendíamos que si bien los temas que estábamos discutiendo sí venían desde el ámbito personal, esto nos cruzaba a todas y nos impactaba también. Cada uno de estos temas o problemas nos impactaba a cada una de distintas formas. Es ahí donde empezamos a ver que la problemática había que también darles ese sentido político que conlleva pues generar acciones para transformarlo, para cambiarlo. Y bueno, desde entonces creemos mucho en el gran potencial que tienen los grupos de mujeres, porque estos grupos nos permiten reflexionar, escuchar, sobre todo hoy en día que necesitamos mucho escucharnos unas a otras, unos a otros, unes a otros. Es bien importante reconocer las experiencias que nos están atravesando con la intención de poder cambiar aquello que de forma
conjunta puede tener un alcance mayor. Por eso es que, bueno, hoy en día, pues ya estamos celebrando más de una década desde Colectivo Aquelarre, entonces les invitamos a que puedan estar muy presentes en las actividades que tenemos y sobre todo que también se animen a crear estos círculos con otras mujeres, con las disidencias, estos grupos donde podamos hablar y reflexionar de manera conjunta, llegando también a acuerdos colectivos. Muy bien, pues esta fue mi cápsula del día. Saludos. Recordamos que nos pueden encontrar en Spotify y YouTube, también en Facebook como Radio Violeta o como Colectivo Aquelarre y en Instagram como Contrafuego 24. Y recuerden que siempre emitimos cada viernes en 15 a las 9 de la mañana solo en el 106.1 FM o en violetaradio.org. Y ya estamos de vuelta con esta que fue histórica de Sara Eve, que a mí particularmente me encanta y por cierto la conocí, presumiendo. Sí. Sara Eve es una compositora y cantante argentina perteneciente a la escena del hip hop y feminista. Sí, no podía faltar en este programa porque aquí estamos bien actualizadas. Entonces nos quedamos con esta pregunta sobre qué onda con esto de la sororidad selectiva, de esto de que no le debemos sororidad a esa mujer que nos hizo daño, que por cierto yo quiero apuntar a que usualmente esas cosas están relacionadas con peleas referentes a relaciones amorosas, sí. Particularmente, ¿no? Así que ojito ahí, hablando del posicionamiento político, pero, por ejemplo, volvemos a esto mismo de que hablando desde la teoría y que a eso iba con la problemática de organizarnos, de que es muy fácil, y hablando de los problemas generacionales que en mi parecer tenemos como movimiento, es que nos fue muy sencillo como apropiarnos y hacer uso del glosario que nos habían dejado como las feministas veteranas, como feminicidio, patriarcado, sororidad, pero aunque sí las aplicamos en su momento y sí nos dimos como una noción, sí hace falta como retomar esas teorías, la neta sí nos hace falta como el trabajo de la academia, no tanto porque sea una validación del conocimiento construido por muchísimas mujeres, sino porque nos da una pauta de muchos conocimientos, de muchas experiencias teóricamente estructuradas y fundamentadas. Entonces, poniendo el ejemplo de la sororidad, que es como no ponerle, en palabras en cristiano, es no ponerle el pie a otra mujer, es no cebarle el camino o no enemistarte con otra mujer por el hecho de serlo. Ojo, que esto no quiere decir que necesariamente tengan que ser amigas, que era de lo que hablábamos al principio de este programa, que inevitablemente es imposible, ¿no? Como que no hacer amistades dentro del movimiento, pero es igual de inevitable que choques con alguna mujer. El feminismo nunca se ha tratado como de vamos a ser todas amigas y tomarnos de la manita y caminar hacia el horizonte, porque sí, es romantizarlo. Claro. Sí. Y no es como que sea, no sé, que seamos cristianas, algo así de esperar que si te dan una cachetada poner la otra mejilla, ¿no? Y no es como, porque no se trata de amistad ni de, aunque otra mujer te pisotee, sí, como poniendo el ejemplo, tienes que estar ahí para ella siempre. Es más, pues como lo mencionas, una cuestión política, ¿no? De cómo nos relacionamos y cómo, pues, creamos estas relaciones con otras mujeres. Exacto, por ejemplo, esto que luego le escucho como a mucha gente de, ay, la muy feminista, muy sorora, pero anda criticando como la ropa o anda con el novio, por ejemplo, no por poner un ejemplo como más fuerte. Y por ejemplo, Yadira Hidalgo, que también es una de las eminencias feministas jalapeñas, un saludo si nos estás escuchando, ella ponía el ejemplo de una mujer con la que te topas en la calle y que puede que te dé como un encontronazo con el hombro, pero la diferencia es que con ella no hay un pacto de lealtad política. Con la chica con la que trabajas, con tu compañera de clases, ahí sí porque la conoces y eso, quieras o no, sí implica como cierta reciprocidad, ¿no? Cierto posicionamiento. Esa mujer que te pasó por la calle y que te pegó sin querer o queriendo, no debía lealtad, no, porque no había un posicionamiento, ni siquiera sabes si la morra es feminista, porque volviendo a la mismo,
no tenemos como que perdonarnos todo por ser mujer. El feminismo no se ha tratado de eso, sino como de superar esas cuestiones en las que el patriarcado nos ha enemistado a partir de premisas como la de es que ella es más bonita, es que ella es más inteligente, es que ella es más capaz, es que ella llama más la atención de los vatos. Porque, pues precisamente es una de las trampas, ¿no? Como la atención. Margaret Atwood, que también me encanta, dice, líbrate del deseo de ser amada y serás libre. Entonces, eso también aplica para las mujeres. La sororidad tiene como esta cuestión más de afectos porque está relacionada justamente desde su origen con esta idea de la hermandad entre monjas, como estaban los hombres con Fray, Ernesto Fray, Juan, pues dijeron, pues vamos a apropiarnos del término también, y así como está Sor Juana, Sor María, pues vamos a tener la sororidad, en donde tenemos esta cuestión de hermanamiento, pero un hermanamiento político entre mujeres. Claro, y como lo mencionas, ¿no? Como la chica con la que puedes chocar los hombros en cualquier pasillo, no estás interactuando de ninguna forma, no están involucradas en ningún... Pues no están compartiendo un espacio en sí como donde tengan que relacionarse y tengan que llegar a acuerdos y generar proyectos y etcétera, etcétera. Entonces como que esa interacción no llega ni siquiera a trascender, ¿no? Es curioso porque, por ejemplo, ahora sí que hay que leer el subtexto en donde sí se puede aplicar la sororidad con esta chica en el bar que viste una única vez en tu vida, pero que no dejas ir al baño sola. Sí. O que se cuidan mutuamente la bebida. Es una cuestión bien interesante en la que espero que profundicemos en futuros programas. Siguiendo con el trabajo de Aquelarre, nos desviamos tantito del tema. Es que sí, es muy importante tocar todos estos puntos porque como lo mencionabas, no sé, y creo que en medida las redes sociales y la viralidad, como la facilidad de viralidad en ciertas plataformas, como que exigen ese tipo de regulaciones hacia ciertos conceptos, porque llega como cierto punto donde todo el contenido que consumimos, no digo que todas las personas, pero sí como lo que nos llegamos a topar hacia el feminismo y sobre el feminismo viene de las redes sociales, ¿no? Y no tener como algo establecido sobre los conceptos, acuerdos, políticas, también puede generar bastante desinformación y pues rupturas hacia el mismo movimiento porque pues cualquiera puede dar su opinión, ¿no? Pero pues... como nosotras. Sí, como nosotras en este momento. Pero pues hay ocasiones que una mala interpretación de un concepto o pues cualquier acto o fenómeno, ¿no? Que está dentro de los márgenes feministas, mal interpretado, pues solamente crea más discursos de odio. Sí, totalmente. Y es que esto es bien importante que mencionas de la sororidad selectiva porque de por sí nos ha costado como jalar parejo como un movimiento organizado, hablando como de ya asociaciones civiles, frentes, colectivos libertarios, o sea, de asociaciones civiles registradas bien, ¿no? Con trabajo de muchísimos años. Pero si a esto le sumamos esto que mencionabas sobre las fracturas internas que se van dando a partir de discursos, pues solamente es como otra bacha más para decir, bueno, no, yo con ella no trabajo porque ella es abolicionista, yo soy regulacionista, porque no tengo por qué ser sorora con ella, porque pasó tal cosa hace muchos años. Jimena, si nos andas escuchando también, Jimena Galleta. Un abrazo. Un abrazo a doña Galleta. Tiene, o sea, me encanta también parte de Colectivo Aquelarre, a la que le he aprendido bastantes cosas, y ella dice, no tenemos, o sea, incluso sin llevarnos bien podemos trabajar juntas, el espacio es muy grande, tú puedes andar dando tu taller por allá, yo por acá, y no tenemos por qué saludarnos, pero eso no nos tiene por qué impedir trabajar juntas por un bien mayor para el colectivo. Entonces, pues cuando llevas como estos discursos a la práctica, se vuelven más complicados, sí. Porque se interpelan afectos y se interpelan muchos disgustos, pero es parte como de la empatía para cuando hablamos de estos beneficios de trabajar en equipo, porque los resultados sí, cuando se concretan, tienen efecto en la realidad de muchas más mujeres que las que trabajaron inicialmente en ese proyecto.
cada una aporta desde sus saberes y desde lo que conoce y lo que ha trabajado. Entonces, sí, siempre la colectividad va a ser, pues, ese complemento, ¿no? Esa interdisciplinariedad, en todos los sentidos. Siempre va a haber algo que, no sé, que no vio otra persona, otra chica, pero siempre está el complemento. Ay, sí, es hermoso. Marta Lamas dice, creo que sí era ella, pero Marta Lamas dice que el feminismo, o era Marcela Lagarde, no sé, pero dice que el feminismo es un pastel enorme y tienes la rebanada de la violencia, tienes la rebanada del aborto, tienes la rebanada de la sexualidad, entonces no te lo puedes comer todo tú sola, porque no te da, te vas a empachar, porque aparte la información que se maneja dentro del feminismo no es precisamente agradable todas las veces, es enriquecedora, te da argumentos, sí, es satisfactorio aprender nuevas cosas, sí, pero tampoco se habla de lo pesado mentalmente que es como andar expuesta todo el tiempo a noticias tan crudas, y más cuando eso si lo diversificamos a aborto, anticoncepción, sexualidad, violencia digital, es como muy pesado para dejarle toda esa carga de conocimiento a una sola. Entonces, es un trabajo muy duro. Sí. Es un trabajo muy, muy duro. Y con la poca atención a la salud mental que también se le da, o que es otro trecho aparte, pero también es por eso importante dividirnos las tareas, volviendo a los principios del feminismo, en donde la génesis de eso es la relación equitativa en labores, en afectos, en reciprocidad, que una persona se sienta retribuida en su labor y que no se sienta sobrecargada. Entonces, cuando también queremos hacer como este análisis, ¿no? De lo que hacen otras feministas en cuanto a los referentes que se tienen, por ejemplo, las que mencionábamos, ¿no? Las académicas, que sí es un trabajo muy importante. Y aquí estamos haciendo otro que es el de la difusión, el de tomar este tipo de proyecto, las chicas de CIMAC, que también están como en esta parte de estructura de la información y de la organización de difusión. Entonces, volviendo a este punto en que estamos hablando de relaciones equitativas, de trabajo, es muchísimo el hecho de que no tenga que ser una sola la que tenga que andar al pendiente de todos los temas. Crear comunidad. Hay que sí. Los sentipensares. Saludos a humanidades. Saludos a sociología. Pero sí, es esta cuestión en donde no tenemos como que de a fuerza manejar todos los temas, porque eso es algo muy bonito cuando te metes como con las redes de feministas en tu ciudad, que siempre conoces como a las que trabajan con aborto, a las que trabajan con sexualidad, a las que trabajan con educación, a las que trabajan con pedagogía. A las que trabajan con cannabis, a las que trabajan con... Sí, ese es un tema importante. Y porque incluso que hablaremos posteriormente de él. Un adelanto. Esencial pendientes, por si les gustan este tipo de debrayes. Pero sí, efectivamente, pues hay que dividirnos la chamba, ¿no? Como no se puede como empujar de un solo lado, porque también hay que ponerle atención a los trabajos de autocuidado que implica, pues, justamente el estar expuesta como información no siempre agradable. Sí. La mayoría de las veces, de hecho. Sí, de hecho, hablando como de la importancia del trabajo intercolectivos, Aquelarre también forma parte de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, que es poéticamente devastador como se tuvo que crear una red para defender a las que defienden. Usualmente se trabaja como con periodistas, con activistas de todas partes de México que justamente por el desarrollo de sus actividades dentro de su activismo feminista han pues sufrido como amenazas, ataques, y no tienen como que escalar precisamente una situación de violencia, porque algo que me gusta de esa red es que también contempla el deterioro de la salud mental. Cuando ya, por ejemplo, para una periodista, es como demasiada información, sí le dicen como, bueno, tómate un break para seguir con tu labor, porque justamente lo que el patriarcado, el capitalismo y como dicen en antropología, esta cosa monstruosa, esta cosa horrenda, este sistema de muerte,
lo que quiere es a base de una mala dieta, de mala salud mental, de un sistema social hostil y violento, es pues sosegarte para que te quedes como quietecita. Entonces, como de si mentalmente, porque eso también se manifiesta en el cuerpo, no solamente a través como de cuestiones de ansiedad o depresión, sino que también se traspasan a enfermedades crónicas. Le dicen, bueno, tómate un break para que puedas continuar con tu labor, si es que eso es lo que quieres. Claro, sí, se me hace muy interesante esto que mencionas de la cuestión estructural que nos permea, porque justo creo que de ahí también parte la importancia del trabajo en equipo, de hacer colectividad, de tejer colectividades, porque al ser una cuestión social estructuralmente formada desde hace años, que no es como que se pueda derrumbar o cambiar de un día para otro, como que todas esas adversidades y violencias que se viven de forma estructural, no creo que pueda haber una forma de sobrellevarlas individualmente. Sí, totalmente. No, de hecho diría que es casi imposible. Y una de las cosas, bueno, de las primeras cosas, ¿no? Que aprendes cuando empiezas a transitar en este camino del feminismo, es que hay una frase muy bonita sobre eso que dice, lo primero que necesitas para comenzar una revolución feminista es una amiga. O sea, Sí. y es eso, como justamente alguien con quien puedas descargar tu bronco pecho de tus preocupaciones, pero quien también te dé como este baldazo de agua fría ante una situación que podríamos decir objetiva, porque ya sabemos que la subjetividad no existe, sino que fue una herramienta de un discurso patriarcal para desacreditar la objetividad de las mujeres, al no considerarla como lo suficientemente rigurosa y científica. Sin embargo, al comparar experiencias con otra mujer, pues justamente podemos dilucidar como qué cosas queremos como mujeres, como personas y como sociedad. Claro, pueden salir muchas cosas de aquí. Sí, pues hablando como de nuevo, volviendo a este tema del trabajo en equipo, la verdad es que aquí desde Aquelarre nos ha tocado pues colaborar también con Marea Verde, que es otra colectiva en Veracruz, en el puerto, que impulsó el aborto, con pues bastantes clínicas también en la Ciudad de México, redes de abogadas, todas las mareas verdes alrededor de México, que afortunadamente como que ya se va impulsando este proceso de despenalización. Pero volvemos a lo mismo, es un trabajo de empuje que requiere de mucha organización, porque así es como movimiento dejamos ver nuestra fuerza política como un grupo de interés. Marta Lamas igual tenía como unos cuantos postulados sobre esto en cuanto a la despenalización del aborto después hasta el 2007 en la Ciudad de México, sobre las cosas que nos faltaban, ¿no? Como movimiento, y porque hasta ese momento era el único estado, bueno, la única entidad federativa en donde estaba despenalizada, y decía, como movimiento tenemos desarrollados excelentes argumentos sobre la igualdad, sobre la emancipación, pero todos son de orden filosófico, lo cual está muy bien. Sin embargo, nos hace falta crear como una comisión específica que se dedique a la creación de actividades y a darle seguimiento a esas actividades, porque es así como vamos a poder llevar un mejor registro de cuáles han sido las demandas atendidas. Además de que, pues esto que ya mencionaba, de que cuando estamos desorganizadas, cuando estamos dispersas y hay alguna situación pues de emergencia, de apuro, como fue en el 2017, cuando aquí en Veracruz pues se retrocedió en los derechos humanos de las mujeres hacia declarar la protección de la vida desde la concepción hasta la muerte natural en el periodo de Javier Duarte, pues se reduce mucho nuestra eficacia de respuesta ante ese tipo de situaciones, sobre todo si lo comparamos con instituciones como la iglesia, por ejemplo, que tienen un camino histórico de ser pues una subsociedad conformada y estructurada y con sus propias lógicas y con sus propias como con sus propios encargados y diligentes y con sus propias construcciones de discurso que nos llevan milenios de ventaja.
Sí. Entonces, pues sí, diría que hablen más con sus amigas sobre feminismo, compartan más con sus profesoras, organícense, vayan a los congresos, sobre todo vayan a las actividades a las que las inviten sus amigas, porque aparte de que se dan unas conversaciones profundísimas y de que sales con al menos 2 o 3 contactos nuevos en Instagram. Sí, eso siempre. Sí, porque influencers. Y además de eso, como también es un descanso saber que no estás pasando sola por ciertas situaciones, ¿no? Que más chicas lo están viviendo y que lo están viviendo de la misma forma o desde otra forma. Y independiente desde dónde se encuentre o lo viva cada una, siempre se comparten cosas. Sí, absolutamente. Por ejemplo, bueno, una otra cosa es que a partir de ahí no solamente compartes experiencias y te da como esa descarga mental de pensar, bueno, no soy la única que está pasando por esto, sino que también muchas veces, de hecho, ya te encuentras con una propuesta de soluciones. Sí. Ves que yo estoy pasando esta situación con mi novio y se te acerca después otra chica y dice, bueno, mira, yo lidié, ya a mí también pasó esto y yo lidié con esto de esta forma. Yo fui con esta psicóloga, yo me acerqué a esa asociación, ¿no? No es como una respuesta mágica de que te entras y automáticamente todos tus problemas relacionados con tu condición de género se van a solucionar. Pero es muy enriquecedor. Es enriquecedor, Sí. y es un trabajo tanto interno como externo, pero sobre todo en muchísima colectividad y en muchísima comunidad, porque sí es cierto eso de que cuanto más fuerte sea una comunidad, cuanto más estrechos sean esos lazos, tiene menos problemas de seguridad. Claro. Y mejor desarrollo, tanto económico, ¿eh? Bueno, pues esta fue la invitación de nuestras amigas de Aquelarre a trabajar en colectivo. Aquí se aplica el quisiera despertar y que todas las mujeres estén organizadas. Como en Barbie. Despertar, sí. Como en Barbie. Bueno, Casi. algo así similar. Pero de colonial. Bueno, Soria, ¿nos quieres contar por último un poco de... Ya nos has contado sobre cómo surgió Aquelarre, de dónde viene la idea, un poco de la historia, pero ¿nos quisieras platicar un poco más sobre las actividades que ha desarrollado en Jalapa? Claro que sí, pues aparte de dar estos acompañamientos psicológicos y jurídicos, también cada año tenemos un evento hermoso que se llama Entre Brujeres. También lo vamos a planear para verano y octubre de este año, esperemos. Estaremos dándoles la información a través de nuestras redes sociales, que ya les mencionaremos en un momento. Pero Entre Brujeres es como el antiprincesas que ya te mencionaba, de una jornada entera de tallercitas feministas dadas por chicas que también se abren bajo registro. El año pasado tuvimos una desde galletitas hasta herbolaria, masajes, tanatología, psicología, huertos urbanos, esos nunca faltan. Entonces, pues son 3 días de mujeres compartiendo sus conocimientos e igual posicionadas desde el feminismo, porque eso sí tenemos como una política bastante estricta de 0 vulneración a los derechos humanos. Entonces, mientras seas como una persona que quiere desarrollar un proyecto o intercambiar ideas bajo esos preceptos de defensa de los derechos humanos y de una cultura colectiva de paz y bienestar, bienvenido seas. Suena muy interesante. Y estos talleres de Entre Brujeres se crearon con el objetivo de buscar solución a una problemática en específico, ¿o fue alguna lluvia de ideas entre chicas de vamos a armar algo? Pues yo me integré a Aquelarre después, ya tenían como un tiempo haciéndolo de Entre Brujeres, ya tenían como creo que 5 años haciéndolo. Entonces no te podría decir como muy bien de cómo surgió la idea, sin embargo sí me suena como algo muy... le hacen honor al nombre de Aquelarre, porque literalmente es eso. Sí. Y aparte está muy bonito porque sí es brujería. Luego sí llegan algunas chicas leyendo cartas o trabajando con hierbas y con plantas sagradas, con terapias alternativas. Entonces le hace mucho honor como a todas estas cuestiones de disidencias, no solamente en cuanto a lo que es posicionarse dentro de un movimiento social que no es muy popular y que es de hecho bastante incómodo, pero también desafiando preceptos sobre la realidad, sobre la salud, sobre la economía, sobre la forma de administrarnos, sobre la maternidad. Está conformado sobre todo por mujeres que son madres o de todas las edades, ¿eh? Entonces se hace un diálogo intergeneracional bastante enriquecedor.
Sí, suena muy interesante. Espero poder encontrarnos este año por allá. Claro Ahí que nos vamos sí. a estar viendo. Y también había visto otra propuesta de Aquelarre que es dirigido a las estudiantes foráneas que radican actualmente en la ciudad de Jalapa. Hoy sí, Casa Aquelarre, ese es como uno de los proyectos más ambiciosos que se tienen desde el último año, que es un espacio, es una casa cultural que se quiere abrir como casa del estudiante. Apenas andamos como igual gestionando bastantes cosas, pero se trata de dar acompañamiento integral a las chicas que llegan como pues de lugares bastante lejanos para que no caigan en cero a una ciudad pues desconocida. Entonces se les intenta dar como desde un alojamiento hasta acompañamiento en cuanto a trámites administrativos de la universidad, qué rutas de autobús tomar, dónde hacer la despensa, cuál lavandería es más barata, aparte de actividades. Y hablando de esto, de la ventaja que tiene trabajar en asociaciones civiles y colectivos de cerca, es que muchas veces, si tienen su registro legal, ahí mismo pueden sacar el servicio social. Ahí fue lo que hice yo y la verdad me la pasé muy bien, no lo sentí para nada pesado y lo pueden hacer a distancia si es que lo quieren hacer también con Colectivo Aquelarre, ya ahí aprovechando el comercial. Ya lo saben, chicas, si aún no han sacado su servicio social, Aquelarre las recibe. Revalidamos horas también. Bien, todo está muy completa, toda la estructura de la casa. Sí, la verdad es que hay proyectos para todo tipo de chicas y siempre con más espacio para recibir a quien sea que se quiera unir como en este empuje hacia la emancipación de las mujeres. Bueno, y con esto nos despedimos de su primer programa de Contrafuego con tus feministas de confianza. Mi nombre es Sonia Alejandra Jos. Y les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como Colectivo Aquelarre AC para la Asociación Civil. En Instagram como @contrafuego24. Y recuerden que siempre emitimos cada viernes en 15 a las 9 de la mañana, solo en el 106.1 FM. O en violetaradio.org. Nos vemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71, 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. CIMAC Radio presenta Contrafuego, el momento para reflexionar y compartir entre chicas. Sexualidad, música, relaciones en el ciberespacio, economía, arte, derechos humanos y mucho de braille. Cada viernes en 15 a las 9 a.m. solo por el 106.1 FM. En Contrafuego, tus feministas de confianza.